Hola amigos, bienvenidos a El vuelo de la abeja. En este programa trataremos sobre un proyecto de ley que se viene discutiendo en el Congreso desde hace ya varias legislaturas, pero que ahora lo están impulsando mucho. La Comisión de Mujer y Familia está tratando de aprobar este proyecto para llevarlo al Pleno. Se trata del proyecto de ley 790 del año 2016, que es el proyecto de identidad de género. En las últimas sesiones de la Comisión de Mujer ha habido diversos invitados que han estado dando aportes sobre el tema, pero tal vez el aporte más importante y fundamental ha sido en la última sesión de la comisión el de Alberto González, amigo nuestro y parte de esta casa de la abeja, que en representación de SODEME, que es una asociación que ella nos va a explicar a qué se dedica, hizo en la comisión una explicación desde el punto de vista jurídico de la inconstitucionalidad de este proyecto de ley y de los riesgos que implica su aprobación, ¿no? Según hemos podido ver en su exposición ante la comisión, llegó a explicar hasta 12 perjuicios o peligros que incluía la aprobación de este proyecto de ley, y vamos a conversar con él para que nos explique en qué aspectos es inconstitucional y en qué aspectos atenta contra el ordenamiento jurídico del Perú. Alberto, buenas noches, bienvenido al vuelo de la abeja. Hola Luciano, te agradezco mucho la oportunidad y bueno, esta vez como entrevistado en consideración a este proyecto de ley respecto del cual me ha tocado exponer el día de ayer como invitado, ya que se me pidió que haga un análisis en el ámbito jurídico respecto de la constitucionalidad de este proyecto de ley denominado de identidad de género. Alberto, uno de los temas que me llamó la atención y que me abrió una perspectiva sobre el tema es cuando al inicio de tu exposición tú desarrollas el concepto de la igualdad, ¿no? Y cómo existe una igualdad material, una igualdad legal, la igualdad ante la ley, y cómo en muchos casos, en teoría, cierta discriminación o trato diferenciado no tiene que constituirse en una discriminación negativa o que haya que impedirla. Y por otro lado, cómo los derechos de las minorías no se pueden imponer sobre las mayorías, convirtiéndose en un privilegio. Y yo creo que podríamos comenzar desarrollando un poco ese concepto que a mí me pareció muy interesante. Sí, Luciano, lo que sucede es que se confunden mucho estos criterios de orden jurídico y se trata de imponer de manera equivocada y completamente errónea que existe una igualdad llana tal y cual este concepto se pronuncia. Existe un error en cuanto a los conceptos, sobre todo en el ámbito jurídico respecto a la igualdad. Lo que la Constitución Política del Estado señala con toda claridad que no es que todos somos iguales, sino que hace una precisión de orden jurídico muy importante que dice que todos somos iguales ante la ley. No señala que es por mandato de la ley, lo que significa que nuestra Constitución, tal y cual está concebida como una consecuencia jurídica de todo un ordenamiento jurídico de más de 2000 años, porque es conocido por todos y tal y cual hemos sido formados dentro de las universidades que somos y provenimos de un derecho romano. Este derecho romano que se ha manifestado a lo largo de, como he mencionado, de más de 2000 años de historia, señala que esta igualdad reconoce las diferencias. Y lógicamente, este reconocimiento de las diferencias nos hace que seamos iguales ante la ley. Y encontramos nosotros, por lo tanto, una consecuencia que señala que el Estado debe adoptar todas las medidas que sean necesarias para lograr una igualdad material, pero no significa bajo ningún punto de vista que exista una igualdad material. Entonces, ya por ahí vamos a encontrar nosotros una primera diferencia respecto
a lo que se difunde permanentemente, lo que constituye evidentemente un grave error. Ahora bien, la Constitución, y de acuerdo a lo que ha explicado el Tribunal Constitucional, significa que este trato diferenciado, porque si bien que somos iguales ante la ley, somos diferentes. Y esto no implica bajo ningún punto de vista un criterio de discriminación. Lo que señala el Tribunal Constitucional en todas sus sentencias es que existen causas justificadas por las cuales se debe entender que no existe realmente una igualdad ante la ley. Por otro lado, estimado Luciano, y es uno de los puntos que hemos disertado nosotros el día de ayer ante la Comisión de la Mujer del Congreso de la República por especial invitación de la congresista Arequipa, hemos señalado que la protección constitucional que se otorga a las minorías dentro de un Estado constitucional de derecho nace del derecho constitucional que permite a los parlamentarios de oposición minoritaria expresarse y actuar sin que exista una represión por parte de la mayoría. Sin embargo, este derecho protector de la Constitución no es afirmativo, ni mucho menos es constructivista, lo que significa que las mayorías tienen el derecho de legislar como ellas consideren legislar porque ellas son mayoría y que las minorías no tienen ningún derecho a legislar porque no existe un poder de excepción mágico a que ellos puedan legislar por su propio concepto o criterio de ser minoría. Lo que está sucediendo en los días de hoy es que tenemos una minoría que gobierna y que legisla. Alberto, te interrumpo. Vamos a ponerlo en un lenguaje más común y más asequible al común de los mortales, porque has hablado un poco para iniciados en el mundo del derecho. Tú estás diciendo que cuando una minoría legisla e impone criterios, en realidad lo que está haciendo es discriminar a la mayoría, lo contrario de lo que se está quejando. Entiendo que a eso apunta, ¿no es cierto? Claro, y te agradezco que me ayudes a poder expresarme de una manera mucho más común. Y efectivamente lo que tú has señalado es que el derecho protector de la Constitución no les da ningún tipo de derecho a ellos a legislar, así de concreto, ni les da derecho a ellos a poder ordenar la vida de un país. Lo que ellos son es una minoría y así se debe mantener. Claro, entonces lo que está pasando acá es un trastocamiento digamos, del orden jurídico constitucional y se está imponiendo el punto de vista de una minoría que termina imponiéndose sobre el punto de vista de la mayoría, o eso es lo que se pretende. Ahora, ¿cuál es la visión del legislador? El legislador legisla con una visión general de la sociedad, con una visión amplia, o el legislador se detiene en los individuos y en las minorías y tiene que legislar de acuerdo a cada uno de estos grupos. ¿Cómo debe ser la legislación? Porque el derecho tiene tiene que tener una visión general de la sociedad, yo entiendo. Claro, ese es uno de los puntos que nosotros hemos acusado ayer, Luciano, como materia de, ya no de inconstitucionalidad, sino de ilegalidad del proyecto de ley 790, porque se legisla, para las generalidades, para el común general de la población, no se legisla para beneficio y privilegio de un grupo determinado, que en este caso, definitivamente, de manera soterrada, bajo una serie de eufemismos, lo que se quiere legislar es para la población transexual, que per se no tiene, digamos, este grupo humano no tiene nada absolutamente de malo, pero tampoco por esa condición que ellos tienen pueden reclamar e imponer una legislación propia, contraviniendo con esto aquel mandato legal de generalidad de la ley. Ya, en un momento yo vi que tú tocaste un concepto novedoso, creo para muchos va a resultar este concepto, acerca de la naturaleza de las cosas.
¿no? Yo escuché que desarrollaste la idea que se legislaba sobre la naturaleza de las cosas. Claro. ¿A qué apuntabas con ese concepto? El artículo 103 de la Constitución es una prueba permanente que arrastra positivamente las constituciones peruanas y que demuestra su naturaleza romanista, en este caso, concretamente, su visión aristotélica del orden de las cosas. El artículo 103 dice que se debe legislar en razón de la naturaleza de las cosas y no en razón a la diferencia de las personas. Es una frase de ámbito constitucional que cada día más está siendo arrebatada del ordenamiento jurídico por la forma como se quieren plantear las cosas. Lo que nos dice el artículo 103 de la Constitución en su primer párrafo es que se debe tener en cuenta la realidad ontológica sobre la que va a operar la ley, debiendo, por lo tanto, adaptarse los proyectos de ley a los datos objetivos de las cosas y al orden metafísico de la naturaleza. Eso es, en buen romance, lo que dice el artículo 103. Además, el artículo 103, Luciano, señala que no se puede hacer abuso del derecho. Otro rasgo románico que nuestra Constitución mantiene desde el ámbito desde el ámbito constitucional, de rango constitucional, y esto lo pueden lo han explicado a lo largo de más de 200 años nuestros principales doctrinarios del derecho peruano, que han iluminado no solamente el derecho nacional, sino también el derecho latinoamericano. Y lo que consiste el abuso del derecho es que yo puedo tener un derecho, pero no puedo abusar de él. Si yo tengo un auto y no lo quiero, no lo puedo incendiar, lo puedo regalar, lo puedo donar, se lo puedo dar a un hijo, lo puedo regalar a alguien que lo necesite, pero no lo puedo destruir. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo en este caso? Que una minoría hace abuso del derecho de tener una protección y solicita una legislación propia encubierta bajo el manto de discriminación. Ahora, para ir a un tema un poco más concreto, los que nos escuchan o nos ven, mejor dicho, se dan cuenta que estamos hablando de un proyecto de ley que legisla de manera específica para una minoría, basándose en una supuesta discriminación y plantea unos derechos especiales para esa minoría. ¿Podrías mencionar casos concretos, por ejemplo, temas en salud, temas que generan una diferencia de trato con el resto de los peruanos? Por ejemplo, ¿qué cosa propone esta ley para ir a un caso concreto, por ejemplo, en que no se esté legislando para todos, sino para una minoría? Un primer elemento, Luciano, antes de entrar a dar tu respuesta, que no puedo dejar de mencionar y que es muy importante porque este proyecto de ley destroza el ordenamiento jurídico nacional por todos lados, por todos los ámbitos, no solamente desde el punto de vista del derecho sustantivo, sino también del punto de vista del derecho adjetivo, del ámbito procesal, y lo voy a explicar rápidamente. Primero, existe el artículo 3 y el artículo 4, de manera manifiesta, regula y legisla sobre cuestiones de ámbito de la percepción. Esto son situaciones que no pueden ser regulados. No se puede regular el amor, no se puede regular la amistad, no se puede regular las percepciones, Luciano. Porque mañana, imagínate que salga una norma que diga si amas a tu esposa o no la amas, te dan derecho al divorcio. Entonces, ¿en qué medida tú puedes, de alguna manera objetiva, calificar cuantitativa y calificativamente el amor? O sea, es algo que no se puede, que nunca se ha legislado. No ha habido ningún tipo de posibilidad en el ordenamiento jurídico de dar cabida a este tipo de regulaciones, regular los afectos. Entonces, mañana tú dejas de querer o no querer, entonces no hay forma de esto de acá. Eso respecto a un primer punto. Y ya entrando a lo que tú me estás mencionando respecto a estas situaciones de orden jurídico, primero, no se señala nada respecto al gasto público, Luciano. Ese proyecto de ley es un proyecto de ley
si quiero llamarlo de alguna manera, que trae una mentira, de acuerdo a la forma como se debe legislar y de acuerdo a la forma como se enseña a los congresistas a legislar. Uno de los puntos elementales es que no se puede generar gasto público. Así es. Y no lo menciona absolutamente. Lo que ellos están pidiendo en este proyecto de ley es que el Estado se haga cargo de las terapias de hormonización de las personas transexuales, por un lado, y por otro lado, de las operaciones o cirugías de reasignación sexual. Entonces, yo pregunto sobre esa situación, ¿qué privilegio tiene una persona de solicitar al Estado que le hagan una reasignación sexual cuando tú tienes otros pacientes, otras enfermedades que tienen de alguna manera una prioridad? Por ejemplo, una operación de cirugía al riñón. ¿Cuántos enfermos de diálisis que tiene actualmente Salud y el CIS que están esperando en cola una operación para un trasplante de riñón y no lo pueden hacer simplemente porque Salud y porque el CIS no tienen la capacidad económica para poder realizarlo? Sin embargo, en este caso, estas personas van a tener ese privilegio simplemente por mandato de esta ley. Es decir, no se dice la verdad, no se señala públicamente y se oculta este dato respecto al gasto que se va a realizar por mandato de este proyecto de ley. Asimismo, tampoco se oculta los gastos de orden administrativo. Me refiero concretamente a las municipalidades, a los registros civiles y a la RENIEC concretamente, respecto a la emisión de nuevos documentos de orden público que se van a tener que realizar para poder señalar cuál es la nueva identidad de sexo que se quiera dar. Ahora bien, es público, Luciano, que se señala que existen más de 200 tipos sexuales. Entonces, ¿te imaginas tú lo que va a tener que hacer el registrador público o el registrador civil cuando tenga que preguntar cuál es el sexo de la persona que va a solicitar que se le aplique el proyecto de ley? Es que ahí, Alberto, te equivocas, porque van a preguntar cuál es el género, con lo cual entramos al terreno de la subjetividad absoluta, lo que tú decías, que no se puede legislar sobre sentimientos, sensaciones, percepciones, ¿no? Porque es totalmente subjetivo. Y ya está sucediendo en otros países en que, por ejemplo, ya no se habla de padre y madre, sino progenitor 1 y progenitor 2, o acabo de leer que en Inglaterra ya no, se ha prohibido el concepto de leche materna en los hospitales públicos y se habla de leche humana, porque hay que quitar estos estereotipos de padre y madre, etcétera. Pero para que también esclarezcamos un poco más el concepto que tú acabas de mencionar, debe saber nuestra audiencia que el Congreso no tiene iniciativa de gasto. Es decir, no pueden hacer un proyecto de ley que implique un gasto, el que sea. Entonces esta ley en ese sentido estaría deviniendo inconstitucional también en ese aspecto, porque lo que tendría que haber sido, en el mejor de los casos, es un proyecto de ley declarativo que diga: el Congreso ve con preocupación la situación de las personas transexuales y declara de interés nacional preocuparse para que no sean discriminados y todo lo demás. Pero desde que da el paso de legislar, se está metiendo en un terreno que no le corresponde, que es el de generar el gasto que tú estás mencionando. Luciano, si me permites hacer un comentario que sí me parece a mí que es realmente nefasto para el ordenamiento jurídico nacional, y con esto de acá se va a quebrar todo tipo de garantías dentro de cualquier tipo de procedimientos, y se va a llevar abajo todo lo que se ha construido a nivel de ordenamiento jurídico procesal. Es que se ordena que el solo dicho de la persona transexual dé mérito a las cirugías, dé mérito al cambio de identidad, dé mérito a toda una serie de peticiones, no solamente de orden económico, sino también de orden administrativo y médico. Y le quita todo tipo de prerrogativa al Poder Judicial y a quienes administran justicia en el ámbito administrativo,
para exigir cualquier tipo de prueba científica respecto a lo que viene siendo reclamado por estas personas. ¿Y por qué te digo que esto es grave, Luciano? Porque en nuestro ordenamiento jurídico nacional, el instrumento más importante dentro de cualquier tipo de procedimiento judicial y administrativo es la prueba, porque la prueba es la que convence al administrador de justicia, ya sea administrativo o al juez, para tomar una decisión completamente informada. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo con este proyecto de ley? Ya no es necesario pruebas, basta el dicho de la persona. Entonces, pero lo grave no es tanto por estas personas, sino porque si se les da ese derecho a este grupo minoritario, entonces yo, que por ejemplo pueda decir, yo soy ciego pero quiero manejar un auto, ya no necesito una prueba científica que demuestre que si veo o no veo. Entonces, que desaparezcan las pruebas para aquellos que quieren manejar un auto y que desaparezcan las pruebas también para los que quieran pilotar aviones y que desaparezcan las pruebas para efecto de demostrar si una persona es una persona que tiene algún tipo de grado de demencia, que desaparezcan las pruebas para saber si uno es padre, porque si ellos tienen el derecho de su solo dicho a decir que son personas transgénero y que tienen que acceder a una cirugía, entonces yo también voy a agarrar mañana y decir por mi solo dicho de que no soy padre de mis hijos y por lo tanto me desvinculo de cualquier tipo de obligación filial respecto de mis hijos. Entonces, ¿te das cuenta, Luciano, cómo esto es completamente grave? El solo dicho de una persona puede dar consecuencias jurídicas. Esto es la destrucción de todo el ordenamiento jurídico procesal. Y esto es lo que se está haciendo y se está generando con este proyecto de ley. Alberto, hay un tema más, estuve revisando el proyecto y hay algo que me preocupó muchísimo y es la parte que se refiere a los menores de edad. Yo creo que ahí también puedes darnos un alcance importante sobre esto, en el sentido que, si no me equivoco, la norma dice que los menores de edad pueden recibir este tratamiento con la aceptación de sus padres y solamente con que el menor lo pida, no sin pasar por ningún tipo de prueba psicológica ni nada, sabiendo que esto es irreversible y que por otro lado hay un proyecto que acaba de presentar el congresista de Belaunde que va a prohibir cualquier tipo de intento de revertir esto, ¿no es cierto? Es decir, cualquier terapia, se da todas las facilidades. Si yo mañana soy hombre y quiero convertirme en mujer o viceversa, perfecto, el Estado te apoya, te financia, te promueve y todo lo demás. Pero si luego quiero regresar, prohibido, no se permite ningún tipo de tratamiento. ¿Qué reflexión te suscita toda esta situación? Luciano, este proyecto es realmente nefasto. Sí tengo que decir, por supuesto, que bajo ningún punto de vista se puede alegar o decir que nosotros, o por lo menos yo particularmente, tengo algún tipo de discriminación contra personas que sufren estas condiciones y situaciones, porque es un hecho real, es un hecho existente y que no se puede negar. Entonces, en ese sentido, no nos queda otra cosa que mostrar nuestra solidaridad frente a situaciones de esta naturaleza. Pero todo tiene que tener un orden y todo tiene que tener un respeto al ordenamiento jurídico respecto a estas situaciones. Se debe respetar el ordenamiento jurídico. En el caso de los menores de edad, nos encontramos frente a una situación bastante grave porque, fíjate, Luciano, el proyecto de ley establece la posibilidad de denunciar por materia de discriminación ante estas situaciones. Entonces, el adolescente que solicite a sus padres una operación o una cirugía de esta naturaleza y su padre no lo obedece, lo que el menor, lo primero que tendría que hacer es denunciar a los padres. Una vez que los padres son denunciados por no acceder a la solicitud del adolescente, pueden ser sancionados y de alguna manera se les puede hacer perder el derecho de la patria potestad por un tema de discriminación. Y lógicamente ante esa situación el menor de edad puede acceder de manera libre a
este tipo de cirugías en el caso que así lo desee manifieste, o también a las terapias de hormonización. Es decir, este proyecto de ley no tiene límites, no tiene ningún tipo de cortapisa que limite la posibilidad para que de una u otra manera se pueda acceder a este tipo de situaciones que no solamente perjudiquen las relaciones de patria potestad, sino también que impidan la intervención de las autoridades frente a situaciones que no se pueden controlar, porque tampoco hay prueba que se pueda exigir para saber si es que el adolescente se encuentra evidentemente dentro de un grado de manifestación de voluntad válida para poder solicitar este tipo de intervenciones, ¿no? Ahora, ¿cuál es tu percepción de este asunto? ¿Cómo has visto la comisión? ¿Cómo has visto a los congresistas, o creo que son en su mayoría congresistas mujeres, ¿no? ¿Cuál ha sido tu percepción de la posición de la comisión y de las integrantes de la comisión del Congreso sobre esta ley? ¿Cómo sentiste el ambiente? Luciano, varios comentarios al respecto. Yo no veo, no tengo un buen augurio respecto a lo que está sucediendo en la Comisión de la Mujer. No veo que vaya a haber resultados favorables. La presidenta, quien lleva adelante esta comisión, es la doctora Carolina Lizárraga, es una abogada a quien conozco y que tiene una trayectoria personal impecable. Es una persona respecto de la cual espero yo que pueda de alguna manera sobreponerse sobre el resto de sus colegas. Participó el día de ayer el congresista Alberto de Belaúnde, quien es accesitario de la comisión, pero estuvo muy presto a intervenir inmediatamente para que avance este proyecto de ley, porque es parte de la agenda personal que él tiene, ¿no? De ir de alguna manera deconstruyendo, como llaman ellos, el ordenamiento jurídico nacional. Está creando un nuevo derecho. Este es un tema muy personal, no me cabe ninguna duda. Pero sí quiero mencionarte dos cosas, Luciano. Primero, que lógicamente al intervenir Alberto de Belaúnde argumentó toda una serie de artículos, legislación comparada del derecho internacional, resoluciones emitidas por la ONU, resoluciones emitidas por la OMS, resoluciones emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y me preguntaron cuál era mi posición respecto a esos documentos nacionales, y bueno, yo respondí que a mí me habían hecho una consulta dentro del marco nacional del derecho peruano, que entiendo yo que todavía el Perú no es un satélite de la ONU, no es un satélite jurídico, por lo menos, de otros países, y que nosotros mantenemos un derecho jurídico tradicional propio peruano y que ha durado y ha hecho vivir a esta nación próspera durante más de 200 años y con una propia doctrina, con doctrinarios de primer nivel, ¿no? Eso por un lado, Luciano. Por otro lado, sobre ese punto concreto, lo que yo dije a la presidenta, a la doctora Carolina Lizárraga, fue que bajo ningún punto de vista había pues ninguna forma de creer o de tener algún tipo de guardar seriedad respecto a estos pronunciamientos de orden internacional, porque todos estos pronunciamientos de orden internacional obedecen a una ideología que todos nosotros ya conocemos y que venimos denunciando desde hace mucho tiempo en la Abeja y en otros medios y en otras instituciones en las cuales pertenecemos, que es la denominada ideología de género, que se ha inmiscuido en todo este tipo de organismos internacionales y que tienen una agenda propia que es ir cambiando a todos los ordenamientos jurídicos nacionales para desprodigarlos de la tradición jurídica que les es propia, para generar nuevos hombres, generar nuevas sociedades que lo único que van a traer es, pues, van a traer caos y no van a generar ningún tipo de estabilidad en los propios países. Y el otro punto que te quería comentar, Luciano, es que me preguntaron, bueno, ¿y usted qué propone? Porque es una realidad. Claro que es una realidad, Luciano. Es algo que nosotros no podemos bajo ningún punto de vista
obviarlo ni hacernos de la vista gorda, y eso fue lo que dije, y con esas palabras, sino que se debe abordar de una manera concreta, rápida, inmediata y sobre todo efectiva, Luciano. Lo que nosotros proponemos, y eso es lo que le hemos dicho ayer a la Comisión de la Mujer, es que lo que se tiene que hacer de manera efectiva es la distritalización de la administración de justicia a nivel municipal, gobiernos locales. No puede ser, Luciano, que Lima metropolitana, con 10 millones de habitantes, tenga 50 fiscalías, o si quieres 60 fiscalías. ¿Cuándo crees tú, o cómo crees tú que una ley, olvídate de este proyecto de ley de identidad de género, llévalo a las leyes sobre violencia contra la mujer? ¿Tú crees que una mujer puede ser protegida debidamente con 50 o 60 u 80 fiscales a nivel de Lima metropolitana? Es imposible, Luciano. ¿Cómo puede lograr paz y bienestar una mujer maltratada si es que no tiene un fiscal que la proteja, que saque una resolución de protección de manera inmediata, si no tiene policías que la protejan? Lo que se tiene que hacer, Luciano, es poner un fiscal y un juzgado por distrito, de tal manera de que a la primera denuncia de no solamente de violencia, sino también de actos de discriminación, exista una respuesta rápida. De tal manera que si existe algún tipo de acto de discriminación contra una persona que tiene estos problemas de disforia sexual, que es el nombre científico con el que se conoce, exista pues inmediatamente una reacción por parte de la Fiscalía, del Ministerio Público, para que sancione y reprima esas conductas que atentan contra la dignidad del ser humano. Lo que se tiene que hacer es atender la violencia contra la dignidad del ser humano de manera integral y de manera general, y no de manera privilegiada como es lo que se está queriendo hacer en estos casos concretos. Ahora, el tema que has tocado acá también es muy importante, y es el de las organizaciones internacionales, las ONGs, la Corte Interamericana, la ONU. La presión en este sentido es muy fuerte, ¿no? Y de alguna manera el Perú ha venido resistiendo en diversos aspectos, pero ¿cuál es la forma de protegernos de esta injerencia internacional que viene con fuerza y que cada vez nos tiene más arrinconados? Desde un punto de vista jurídico, ¿qué salida hay a esta presión de organismos internacionales, Alberto? Hay dos situaciones. Una propuesta por el Tribunal Constitucional, Luciano, que ya ha señalado en una sentencia muy importante que las sentencias emitidas por la Corte Internacional de Derechos Humanos, Corte Interamericana, perdón, de Derechos Humanos, son normas que se encuentran al mismo rango de las normas nacionales y de las sentencias emanadas por el Tribunal Constitucional. En ese sentido, no es que ellos han señalado, no es que exista un sistema jurídico sobre otro. Ellos han señalado que no es que nuestro ordenamiento jurídico esté debajo del ordenamiento jurídico internacional que emana por parte de la Corte Interamericana, sino lo que ellos señalan es que se debe interpretar y que en caso de conflicto se debe preferir la norma nacional. Eso está ya señalado por parte del Tribunal Constitucional. Eso es un primer punto. Un segundo punto lo ha señalado el doctor Max Silva Abbott, un jurista chileno que ha trabajado y ha estudiado mucho el tema de lo que se conoce como el control de la convencionalidad, y se llama control de la convencionalidad porque con este nombre se le da y se denomina a la interpretación que hace la Corte Interamericana del Pacto. Max Silva Abbott lo que señala es que la Corte Interamericana se ha alejado totalmente de lo que señala el pacto. ¿Por qué? Porque la Corte Interamericana permanentemente interpreta, reinterpreta y vuelve a interpretar el pacto bajo el criterio de lo que se conoce como el neoconstitucionalismo. Entonces, Max Silva Abbott señala de que al haber tantas interpretaciones del pacto, porque lo que las naciones, en este caso americanas, han firmado es el pacto y no las interpretaciones que hace la Corte Interamericana, ha perdido toda legitimidad. Es lo que señala Max Silva Abbott. Él dice que ya no hay una legitimidad porque mañana entra pues una persona, la interpreta de una manera
y mañana entra otra y lo interpreta de otra manera, y así pues van creando una justicia que ya no depende del ordenamiento jurídico de las naciones que suscribieron el Pacto de San José, sino depende de la interpretación de 4 personas en concreto, o de 7 personas en concreto, que son los jueces. Un caso por excelencia de esto de acá es Diego García Sayán. Él, cuando fue presidente de la Corte Interamericana, Luciano, firmó esta sentencia como presidente conocido como el caso Artavia Murillo. A él se le ha ocurrido que existe un preembrión, un embrión. Dentro de su lógica y su construcción no biológica, no científica, él dice que debe haber una protección jurídica a partir de los 14 días, que es el momento de la anidación. Entonces, de acuerdo a su lógica constructivista y su lógica relativista de la concepción, del 1 a los 14 días no hay una protección jurídica, no hay tutela jurídica, por lo tanto, de los 1 a 14 días no se trata de un ser humano de tutela jurídica, se tratará pues de un sapo, de acuerdo a lo que él piensa, y en ese momento, durante los primeros 14 días, la persona, los científicos pueden hacer cualquier cosa con el embrión. Entonces, te das cuenta cómo se puede manipular el pacto que está bien firmado, pero que se puede manipular por la interpretación que hacen los jueces que se encuentran a cargo. Y es García Sayán también, Luciano, quien, interpretando de manera antojadiza, no biológica y no científica, el Pacto de San José, señala después ante estos organismos no gubernamentales que él dice, ¿no? Y su fan, es decir, nosotros ya hemos dado los pasos necesarios a través de las sentencias de la Corte Interamericana, para que ustedes puedan aplicar estos derechos difusos en sus propias cortes. Y él, de alguna manera, presiona a que sean las cortes ya a nivel constitucional, dentro de los ámbitos nacionales, para que modifiquen el derecho, de acuerdo también a estos criterios pues raros de interpretación, ¿no? Y es lo que estamos viendo en los días de hoy en el Tribunal Constitucional, donde encuentras 4 personas que ya debieron haber cesado en sus cargos, pero que también interpretan el derecho nacional de acuerdo pues a sus propias interpretaciones, conforme lo ha dicho Diego García Sayán. En el fondo, Luciano, ya no es un derecho consolidado, es un derecho difuso de 4 o 5 personas que de alguna manera hacen nombrarse en estos cargos. ¿Para qué? Para manipular a nuestras propias naciones. Eso es lo que está pasando. Y lo otro sería, Luciano, salir del Pacto de San José, pero eso lógicamente traería mayores consecuencias de orden económico, de orden jurídico, que hacen cada vez más difícil y cada vez más inviable la posibilidad de salir del pacto, ¿no? Claro, se va viendo más claramente aquello que el Papa Francisco definió en su visita al Perú como el neocolonialismo ideológico, ¿no? de ciertas instituciones supranacionales que van imponiendo, como si fueran camisas de fuerza, de las cuales no podemos salir, ciertos conceptos, criterios, legislaciones, derechos, creando derechos, como tú lo has mencionado, y que tenemos que acatarlos y asumirlos como tales. Entonces se va haciendo un nuevo colonialismo de orden mental, de orden jurídico, de orden moral incluso, que estamos obligados a admitir. Has mencionado, y perdóname hacer una digresión en el tema que estamos tocando, has mencionado el Jurado Nacional de Elecciones. Estamos en el momento actual en una tremenda crisis política, social, moral, de liderazgo en todo sentido en el Perú, con los hechos que están sucediendo y que ya no es el caso volver sobre ellos. Pero, ¿cómo ves la situación del Jurado Nacional de Elecciones, estando a 60 días de las elecciones para elegir al nuevo presidente, y que yo veo que estamos en una nebulosa o una situación bastante confusa? ¿Cómo ves el papel de este ente que tiene que manejar las elecciones y llevarnos a buen puerto? ¿Estamos en buenas manos? ¿Qué está pasando ahí? Luciano, es triste cómo han destrozado en 5 años. La elección de PPK ha sido nefasta para nuestro país. En menos de 5 años, la peor gente no solamente gobierna en el ámbito político, sino también en el ámbito judicial y en el ámbito electoral. Estas personas, concretamente el presidente, debió, por decoro, eso está en las normas que conocemos nosotros los abogados cuando litigamos, sobre todo los que litigamos y conocemos las normas procesales. Este señor
que de alguna manera tenía una vinculación muy directa con Vizcarra, por el hecho de que su hermano había sido exonerado, había ganado un derecho de no ser procesado administrativamente porque pudo beneficiarse de la prescripción de la sanción administrativa. Lógicamente eso le impedía de continuar en resolver un caso. Ya por ahí él debió haberse inhibido por lo que se conoce como el decoro del magistrado. No lo hizo. Entonces es un hombre indecoroso, ya por ahí. Por otro lado, para cambiar un fallo que fue conocido por todos, que ya se sabía la forma cómo había resuelto el Jurado Nacional de Elecciones respecto a la apelación que había planteado la defensa de Vizcarra, tuvieron que cambiar 3 resoluciones anteriores. O sea, ya esa es otra vergüenza. O sea, es una vergüenza porque evidentemente la mentira tiene patas cortas y en el derecho es peor todavía, porque quedan rastro, en este caso ha quedado rastro de estas 3 resoluciones que habían resuelto de una manera similar a la que se iba a resolver en el caso de Vizcarra. Pero como este señor Salas, tuvo que dar marcha atrás y con eso se llevó a otras personas más que no han tenido el coraje ni la fortaleza y la valentía de oponerse al pedido de Salas, han dado marcha atrás también en sus votos respecto a estos 3 casos anteriores. Entonces, esto demuestra, Luciano, que la injerencia política sobre la administración de justicia electoral es fuerte. Hay cosas que no sabemos, hay situaciones ocultas que condicionan lamentablemente las resoluciones de aquellos que tienen que resolver con imparcialidad. Por lo tanto, no me queda otra cosa que pensar, pues, que no hay ningún tipo de garantías en estas elecciones que se vienen. Es una lástima que este año cumplamos 200 años de República, que no van a ser otra cosa más que conmemorar 200 años de enfermedad republicana, que no nos permite a nosotros como país sentirnos libres y sentirnos de alguna manera felices y sentirnos completamente emancipados de estas cosas que subyugan a nuestro país en la miseria, ¿no? Claro, para mí lo que dices, Alberto, es muy triste y muy duro y muy doloroso, porque quiere decir que no hay ninguna garantía de que tengamos elecciones limpias y que podamos elegir libremente a quién va a gobernar el país en los próximos 5 años. Y esto se suma a un tribunal constitucional también que ha demostrado que no está a la altura del momento crítico que estamos viviendo, cuando, por ejemplo, en el caso del cierre del Congreso, dejó pasar por agua tibia una propuesta totalmente inconstitucional y totalmente fuera de toda lógica, ¿no? No hay que ser muy inteligente para darse cuenta que el señor Vizcarra estaba arrasando con la Constitución y con todo el orden jurídico, y entonces estamos en manos de instituciones bastardizadas, un Tribunal Constitucional, un Jurado Nacional de Elecciones, una Junta Nacional de Justicia, una Fiscalía de la Nación hechas a la medida de estos corruptos que han tomado el control del país. Luciano, ¿qué puedes decir de un tribunal constitucional donde uno de sus magistrados desaparece un día y lo encuentran en un bulín? O sea, no hay... En una comisión de trabajo. Porque no estaba en sus vacaciones en el Caribe, estaba trabajando el señor, ¿no es cierto? Estaba trabajando y no pasa absolutamente nada. Entonces, ¿qué mensaje recibe con esto los alumnos de Derecho? ¿Qué mensaje reciben con esto la juventud? Que no puedes hacerlo estas cosas y no te pasa nada. Y el otro miembro del propio tribunal que ha mentido en su currículum y ha presentado al Congreso títulos que no ostenta, que no tiene,
y que también no pasó nada, ¿no? Y todos con el mandato vencido y el Congreso... Y que no renuncian, y que no, deberían renunciar por decoro. claro, y por otro lado el Congreso no ha tenido nunca la posibilidad de elegir a los nuevos, y cuando iba a elegir a los nuevos fue una de las causas precisamente del golpe de Estado de Vizcarra. Bueno, Luciano, esto nos demuestra que cada vez más el país está en zozobra. Mantener un tribunal constitucional en esas circunstancias es triste, es lamentable. Yo considero que no solamente no hay garantías en el ámbito del comportamiento del Jurado Nacional de Elecciones, sino también en lo que vaya a resolver el Tribunal Constitucional, porque hay una mayoría manifiesta de 4 votos que no existe bajo ningún punto de vista una predictibilidad, que es lo que nosotros conocemos en el derecho, para conocer cómo es que esta gente va a resolver, ¿no? Así es. Bueno, Alberto, tú me vas a disculpar que me salí del tema, pero quería aprovechar de tu conocimiento jurídico y de tu visión siempre aguda de la realidad para también irnos un poquito al campo político y analizar estas cosas que yo creo que nos preocupan a todos los peruanos y que estamos viendo un panorama ensombrecido por esta corrupción y por todas las cosas que estamos viendo. Te agradezco mucho tu participación en el vuelo de la abeja. El tiempo ha pasado muy rápido, hemos llegado al final del programa. Creo que es muy importante todo lo que has dicho y que aclara para mucha gente lo que está pasando en el Congreso con estos temas de la ideología de género y con proyectos de ley realmente peligrosos y preocupantes porque van más allá del tema jurídico y nos están imponiendo una fantasía, un nuevo derecho y vapuleando las instituciones y la Constitución. Luciano, permíteme, antes de acabar, comentar algo a quienes nos ven. Quiero que ellos sepan que yo te pedí la entrevista porque sí me pareció, Luciano, hacer esta denuncia pública respecto al daño a las instituciones que está haciendo este proyecto de ley. Lamento mucho que se utilice a una minoría, como es el caso de los transexuales, para destrozar el ordenamiento jurídico nacional. Yo lamento mucho que ellos sean manejados por un tema tan doloroso, tan complicado y tan difícil que ellos llevan en sí, porque una cosa es hablar sobre ellos y otra cosa es vivir, que ese es el tema, lógicamente, que es manipulado, ¿no? Nosotros, lógicamente, no podemos ser personas desalmadas que no tenemos ningún tipo de conmiseración con las personas que tienen estos problemas, pero eso no es justificativo bajo ningún punto de vista para que se quiera legislar de esa manera, de una manera tan desarraigada del derecho, Luciano, y es algo que tiene que ser denunciado públicamente para que quien escuche esto y lo conozca, sepa que hubieron personas que levantamos nuestra voz de protesta en contra de este tipo de situaciones y que no estuvimos conformes frente a estas situaciones cuando era nuestra obligación moral de salir adelante y decirlo de manera radical. Yo te agradezco, Luciano, por esta oportunidad y te manifiesto nuevamente mi agradecimiento y el placer de ser tu amigo. Gracias, Luciano. Alberto, muchas gracias, muchas gracias. Está muy claro, además, cuando uno ve el proyecto de ley y quienes lo firman, se me había pasado ese tema, son todos los congresistas de la izquierda, todos los congresistas del progresismo del Congreso anterior, y que pone una vez más en evidencia que el progresismo, el neomarxismo, está utilizando cualquier tipo de conflicto, cualquier minoría que se considera oprimida para exacerbar las contradicciones y para continuar aplicando los principios de la revolución, ¿no? Los mismos marxistas que antes fusilaban a los homosexuales, ahora los han tomado como bandera para generar un conflicto que a la larga nos va a llevar a la implantación de un Estado que ya sabemos cuál es el Estado que ellos quieren implantar. Alberto, muchas gracias por tu participación. Hemos llegado al fin del programa, nos despedimos también de quienes nos acompañan siempre y los invitamos a seguir nuestras redes sociales y nuestra página laabeja.p.
Nos vemos en el próximo programa del vuelo de la abeja.